grandiosa es la puesta del sol, admirable cual amanecer, pero es más grandioso y conmovedor el amor que me tienes de Dios, Señor. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Qué grandioso el verano copioso, los cielos, la luna y el sol, pero es más grandioso y conmovedor el amor que me tienes de Dios, Señor. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Cuando pienso que Dios me ama a mí. Me ama a mí. Buenos días, queridas hermanas, bienvenidas a nuestra siguiente clase, ¿verdad? Otro jueves más que estamos aquí reunidas. Yo sé que es tiempo vacacional, espero que hagan tiempo para conectarse como siempre lo han hecho cada semana, cada jueves. Les doy la más cordial bienvenida a todas y cada una de ustedes. Gracias por compartir la clase, por conectarse, por estar siempre atentas al anuncio de la enseñanza. Quiero presentarles otra vez a mi querida amiga Tete Toledo, la misma maestra que dio la semana pasada la clase. Es una tremenda mujer de Dios, ha sido siempre de bendición a nosotros. Ella siempre ha venido a enseñar en nuestras conferencias de damas y siempre ha habido fruto a partir de sus enseñanzas. Espero que estén listas para recibir bendición otra vez. Ella es esposa del pastor Abimelech Toledo, que están sirviendo en la Iglesia Bautista Cristo Te Ama en el Estado de México. Tienen 3 hijos y su hija mayor, Querena, que ya está casada y tiene un hijo, y tiene ella ya un nieto precioso. Y pues le damos la más cordial bienvenida a nuestra querida amiga Tete. Disfruten la clase, disfruten sus vacaciones. Nos vemos pronto, que Dios les bendiga. Si mis dedos de caer, Él me sostendrá.
vida eterna tengo en Él. Él me sostendrá hasta que le pueda ver. Él regresará. Él me sostendrá. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Hola hermanas, buenos días, que el Señor les bendiga. Es un gozo y un privilegio para mí estar nuevamente aquí con ustedes, agradecida con Dios por esta oportunidad y también muy agradecida con mi hermana Rosy por brindarme su espacio y darme el privilegio de poder venir esta mañana y compartir la palabra de Dios con ustedes. Mi nombre es Tete Torres de Toledo, mi esposo es el pastor Abimelec Toledo, estamos sirviendo en el Estado de México. Por 24 años hemos estado aquí en Ecatepec y tenemos 3 hijos maravillosos y 2 preciosos nietos. Hermana Rosy, yo sé que usted no sabía, usted me presentó hace 8 días y dijo que tenía un nieto, pero ahora son 2, hermana. Es una sorpresa, ¿verdad? Es una hermosa niña, es Matías y Sofía Querena, y estamos bien agradecidos con Dios por nuestros hermosos nietos que Dios nos ha bendecido grandemente, hermanas. Y bueno, gracias a Dios, hermanas, porque están ustedes aquí. Gracias por acompañarme. Y bueno, vamos a ir directamente a la palabra de Dios. En Marcos capítulo 4, versículo 20, dice así: y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias por esta oportunidad tan maravillosa que nos das de poder abrir tu palabra, meditar en ella, Señor. Yo sé que pudieran ser temas, Señor, repetitivos a nuestra vida, pero nunca, Señor, están de más. Siempre es una bendición escuchar enseñanza acerca de tu palabra, de la bendición tan grande que tenemos, Señor, de poder abrir este santo libro, escudriñarlo, meditar en él, Señor, y recibir tanta bendición, tanta sabiduría, tanta enseñanza. Señor, es una fuente inagotable. Gracias, amado Padre, te doy por esta bendición tan grande. Ayuda a mis hermanas que podamos juntas, Señor, cambiar nuestras actitudes, nuestras reacciones ante tu palabra, que podamos, Señor, tener un corazón siempre dispuesto para recibir la enseñanza de tu palabra, Señor, pero sobre todo que podamos poner en práctica. Danos de tu gracia, tu poder y ayuda, Señor, para poder vivirla, para poder practicarla, para poder ser oidoras pero hacedoras también de tu palabra, Señor. Bendice este tiempo, en tus manos me pongo. Te pido y te ruego todas estas cosas en el dulce y precioso nombre de nuestro amado y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, hermanas, esta clase es la continuación de la clase que dimos hace 8 días. Si usted no tuvo la oportunidad de mirarlo, la voy a invitar a que la vea. Va a ser una bendición, hermanas, no porque la estoy enseñando yo, sino porque es la palabra de Dios hablando a nuestras vidas. Y bueno, es la continuación y el tema fue la reacción del corazón ante la palabra de Dios. ¿Cómo reacciona el corazón? ¿O cómo debería reaccionar? ¿O qué consecuencias hay por no reaccionar correctamente a la palabra de Dios? Pudiéramos pensar muchas cosas, hermana. Y pudiéramos decir, quizá usted pueda decir, hermana, es que otra vez lo mismo. Pero, hermana, esté atenta y reciba la palabra de Dios, ¿verdad? No se canse de oír estos temas. No nos cansemos, hermanas. El apóstol Pablo decía que él siempre estaba repitiendo las mismas cosas. Y bueno,
es bueno, ¿verdad?, que se nos esté recordando estas cosas que muchas de las veces, aunque ya lo sabemos y ya lo hemos escuchado, es algo con lo que el cristiano batalla mucho, hermanas, que es estar cerca de la palabra de Dios, estar constante, pegados a la palabra de Dios, unidos a este santo libro. Bueno, miramos, ¿verdad?, que la palabra de Dios, bueno, es una bendición a nuestra vida. Hablábamos, ¿verdad?, que es una bendición también que los medios de comunicación, como este medio que tenemos para poder hacer llegar la palabra de Dios. Hablábamos de todas estas preciosas mujeres y maravillosas mujeres que están ayudándonos, ¿verdad?, trayendo mensajes y clases acerca de temas específicos a nosotras las mujeres, como esposas, madres, abuelas, tías, suegras, nueras, hijas, ¿verdad? Muchos temas. Es cuento de no acabar, hermanas. Son muchos temas que nos conciernen a nosotras como mujeres. Y la pregunta es, hermanas, a todo esto es, ¿qué estamos haciendo con lo que escuchamos? ¿Qué estamos haciendo con todas estas verdades que nos están enseñando? ¿Cómo reaccionas a la palabra de Dios? ¿Qué postura tomas? ¿Qué fruto estás dando? No se trata solo de oír o mirar, ¿verdad?, lo bonito que se oye, los temas, ¿verdad?, sino de poner en práctica lo que estamos escuchando. Dios es un Dios que habla. Qué bendición y qué maravilloso, hermanas, es saber que Dios nos habla y que aún nos sigue hablando. Punto número 1, que miramos lo que la palabra de Dios es. La palabra de Dios se describe como luz, como lámpara, alimento, es un tesoro, es como una espada, como un espejo, es fuego, es como martillo, es perfecta, justa, buena, soberana, es viva y eficaz, medicina, poderosa, escudo, agua viva, es infalible, es eterna, no falla, es inspirada por Dios, es útil, es verdadera. Y pudiéramos, hermanas, decir muchísimas más cosas. Quizá a usted ahorita se le viene a la mente otras cosas, pues anótelas también. Punto número 2, lo que la palabra de Dios produce vida, pero vida eterna y vida en abundancia. Produce salud, sana. Él ordena, la palabra de Dios ordena, endereza nuestros pasos, santifica, da libertad, convierte el alma, hace sabio al sencillo. La palabra de Dios limpia, sustenta, es recta, honesta, es amable, es benigna. Y también pudiéramos quizá escarbar más y más y sacar más cosas acerca de lo que la palabra de Dios produce. Punto número 3. Lo miramos también hace 8 días, lo que pasa cuando Dios habla. Todas las cosas se someten a la palabra de Dios. Cosas extraordinarias y maravillosas suceden cuando Dios habla. La creación en Génesis capítulo 1 y capítulo 2 habla acerca de la poderosa que es la palabra de Dios, que tan solamente Dios da una palabra, dice algo y las cosas suceden. Son simplemente por su palabra. La creación fue hecha por su palabra. Los montes se estremecen. Allá en Éxodo capítulo 19 y capítulo 20 miramos cómo, ¿verdad? El monte allá donde Dios estaba dando la ley a Moisés se estremecía y humeaba. Los vientos y el mar enmudecen en Marcos capítulo 4 versículo 39. Los demonios creen y tiemblan y huyen ante la palabra de Dios. Marcos 5, 6 al 10. Pero ¿qué pasa cuando Dios te habla? Nada más, ¿verdad? Decíamos que nos revoloteamos como placonetes cuando se les pone la sal, así como cuando te pones limón en la llaga, en una herida, hermana, cómo arde, cómo duele. A veces tenemos esa actitud y esas reacciones ante la palabra de Dios. No estamos actuando de la manera correcta, no estamos recibiendo la palabra de Dios, no está produciendo nada bueno, ¿verdad? No está cayendo en buena tierra, como leíamos en Marcos capítulo 4 versículo 20. A veces nuestras actitudes son peores que las de los mismos demonios, hermana. Esto lo miramos hace 8 días. Si usted no lo pudo mirar, yo la voy a invitar a que lo vea este video. Punto número 4, vamos a continuar con este tema. ¿Cómo deberíamos reaccionar ante la palabra de Dios? Deberíamos estar ansiosas de oír la palabra de Dios. Deberíamos quererla, deberíamos anhelarla de todo nuestro corazón.
¿Cómo reaccionas tú, hermana, cuando sabes que debes de buscar a Dios cada día a través de su palabra, de ir y buscar oír su voz de Dios? Cuando tú vas a este santo libro, no es meramente un cumplimiento de una ordenanza en tu iglesia, de un mandato del pastor. No, es un anhelo del corazón. Debería ser un anhelo de tu corazón el estar deseosa de estar oyendo la palabra de Dios. ¿Cómo deberíamos reaccionar? Con ansia, con deseo, con amor, con disposición. Deberíamos poner nuestros sentidos, hermanas, a la palabra de Dios, ¿verdad? No estar solamente estar pasivas, debe producir algo. Nehemías capítulo 8, verso 8, 9 y 12 dice: y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido, de modo que atendiesen la lectura. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras escriba y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que se les habían enseñado. Hermana, esta debería ser la actitud de nosotras cuando se abre la palabra de Dios, ya sea en tu iglesia a través del siervo de Dios, de tu pastor, de los hermanos que predican en tu iglesia, ya sea a través de una clase, a través de una hermana, a través de un joven, de una señorita. Hermana, a través de quien sea, Dios puede traer la palabra de Dios a nuestras vidas, aún a través de un niño. Pero ¿cómo reaccionas? Esta es la actitud que deberíamos de tener, hermana, de estar ansiosas, de estar felices, gozosas, de estar recibiendo el mensaje de su palabra. Dice, podemos imaginar este cuadro, esta escena aquí, ¿verdad? El pueblo de Israel dice que ahí atentos, dice que estuvieron mucho tiempo parados ahí escuchando la palabra de Dios. Yo me imagino que había sol, que había aire, que había quizá y las inclemencias del tiempo y todo, ¿verdad? Lo que pues nosotros sabemos que pasa durante el día. Y ellos estaban, dice que ahí estaban contentos, que estaban poniendo todos sus sentidos, toda su atención, toda la disposición de su corazón. Estaban ansiosos por escucharla. Y dice que cuando la oyeron, comenzaron a llorar, hermanas, pero de gozo, de alegría, por estar oyendo las palabras de la ley. Y dice que después de todo eso, después de haber estado atentos, ellos se fueron contentos a disfrutar, a compartir los alimentos, a obsequiarse porciones, dice, y gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Hermana, esta debería ser nuestra actitud. No deberíamos estar contando el tiempo del reloj, ¿verdad? Ya se tardó el pastor. Ay, la hermana, ¿cómo se tarda? Ay, pero es que... Y ya estamos desesperadas, ansiosas, pero porque termine la clase, ansiosas, pero porque termine la predicación. Ya nos anda de salir corriendo, ya nos anda de irnos a los afanes de la vida, ¿verdad? Ya nos anda de irnos al trabajo, ya nos anda de ir a ver la televisión, ya nos anda de ir a ver el internet, el Facebook, las redes sociales. Hermana, estamos más ansiosas por otras cosas que por meditar en la palabra de Dios. ¿Cómo reaccionas cuando Dios habla respecto a tu pecado? ¿Cómo estás reaccionando cuando tú estás oyendo un mensaje y Dios está tocando ahí la llaga de tu pecado? ¿Cómo estás reaccionando cuando vienen los problemas y las adversidades a tu vida? Cuando vienen los problemas, las tentaciones. ¿La palabra de Dios controla tu vida? ¿O son tus palabras y tus emociones que te están controlando? Debería de fluir la palabra de Dios en tu corazón y en tu vida. Debería de tomar control en tu vida. Pero ¿qué es lo que sale de nuestra boca cuando pasan todas estas circunstancias difíciles? ¿Viene la palabra de Dios? ¿Hablas la palabra de Dios? ¿Verdad? ¿Estás pronunciando las palabras de Dios? ¿O estás gritando, te estás enojando, te alteras, ¿verdad? Y pasan un montón de cosas menos la palabra de Dios por tus labios, por tu boca. ¿Qué es lo que te está controlando, hermana? Esta debería ser lo que acabamos de leer aquí en Nehemías. Esta debería ser nuestra actitud.
Punto número 5. Consecuencias de no atender o de menospreciar la palabra de Dios. Cuando no le das el peso correcto a la palabra de Dios, todo irá para mal. Será la ruina de tu vida. Vendrá maldición y condenación. Pero hermanas, esto es algo terrible, porque no solamente vas a arruinar tu vida, sino todas las personas a tu alrededor. Y no solamente tu generación, sino generación a generaciones. Vas a arruinar la vida de muchas personas. Hermana, el diablo siempre va a estar oponiéndose para que la palabra de Dios no llegue a tu vida o para que tú no cumplas la palabra de Dios. Él siempre va a estar allí estorbando, siempre va a estar allí metido, ¿verdad? Ofrece alternativas, otra palabra, usa ideologías humanas, carnal, diabólica. Él siempre va a estar siendo nuestra más grande oposición, pero hermanas, Él no va a tomar la decisión por ti. No es nada definitivo. Él va a mandar la carnada, pero de ti depende el que tú la comas, el que tú la tragues, hermana, que tú creas sus mentiras. ¿Cuántas mujeres están contendiendo contra Dios, peleando contra Dios, por no estar conformes, por no estar contentas, por no estar agradecidas, por no estar de acuerdo con la posición que Dios nos dio? ¿Cuántas mujeres molestas y enojadas porque Dios nos dio una posición no de mando, no de estar de autoridad? Estamos bajo autoridad. ¿Y cuántas mujeres están contendiendo con Dios por ese asunto, por ese tema? Porque no les gusta, porque no están de acuerdo. Yo recuerdo a una hermana en nuestra iglesia, recién habíamos llegado, pero teníamos poco, y yo recuerdo que en una clase que daba yo a las damas en aquel entonces, hablando acerca de la sujeción, casi creo que son los temas que más se tocan en una clase de damas, hablando de la sujeción, y ella me decía: no, hermana, es que yo eso ya lo he hecho por muchos años y no ha cambiado nada, no pasa nada, eso no es cierto, y yo ya me cansé y yo ya no voy a seguir haciéndolo, ahora yo voy a hacer mi santa voluntad y no voy a hacer esas cosas que usted está diciendo. Y yo me quedé, wow, hermana, ¿hasta dónde llegamos? Y en verdad, ¿crees tú que Dios no esté haciendo nada al respecto? Si verdaderamente tú estás cumpliendo las palabras de Dios, tú estás sujeta a la ley de Dios, tú estás sometida a la voluntad de Dios, hermana, ¿tú crees que Dios no va a hacer nada al respecto? ¿Cuántos testimonios hemos escuchado y cuántas vidas hemos visto cambiadas por la palabra de Dios? Porque hermanas se han sometido, porque hermanas han aceptado, porque mujeres han decidido el reto y han dicho: yo lo voy a hacer, yo le creo a Dios y yo voy a entrarle, ¿verdad? Y yo voy a hacer lo que Dios dice. Y vemos su vida cambiada, pero no nada más la de ella, sino la de toda la gente a su alrededor. Hay consecuencias para bien y hay consecuencias para mal. Dice Santiago capítulo 13, Santiago 3, no tiene 13, ¿verdad? Santiago 3, versículo 13, dice así. Ay, perdón, hermanas. Santiago 3, versículo 13. Perdón, hermanas. Un minuto. Un segundo. Esto de la tecnología no es lo mío, hermanas. Se me fueron los versículos, pero bueno, tenemos aquí la bendita palabra de Dios. No hay problema con esto, ¿verdad? Dice Santiago 3, 13. Quería ahorrar un poco de tiempo, pero creo que me está quitando tiempo. Santiago, no está aquí. Dice 3:13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura,
después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Hermana, cuando tú te apegas a la palabra de Dios, cuando tú decides cumplir la palabra de Dios, cosas maravillosas y extraordinarias van a suceder. Pero dice aquí, empieza diciendo el versículo 13, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Cuando tú decides, hermana, ser rebelde a la palabra de Dios y no la aceptas ¿verdad? Y en tu corazón no estás contenta, estás molesta con Dios porque no es lo que a ti te agrada, porque la palabra de Dios no se te acomoda. Y hermana, déjame decirte una cosa, el hecho de que tú no estés de acuerdo no quiere decir que Dios no tenga la razón. Dios siempre tiene la razón. Y más te vale, hermanas, que tú te sometas y aceptes la voluntad de Dios y el plan de Dios para tu vida. Porque de todas maneras la palabra de Dios se va a cumplir para bien o para mal. Deja de estar contendiendo, deja de estar peleando con Dios, hermana, como si fuéramos a ganarle a Dios. Como si Dios fuera a cambiar su palabra, como si Dios fuera a cambiar su voluntad por nuestros caprichos, por nuestra voluntad, por nuestros deseos. No, hermana, Dios no va a hacer eso. Desde el principio de la creación, el diablo, ¿verdad?, ha estado metido, oponiéndose para que la palabra de Dios no se cumpla en la vida del ser humano. Lo vimos con Eva en Génesis capítulo 3, versículo 1 al 4. Vemos cómo, ¿verdad?, el enemigo planteó ahí una situación, ¿verdad?, difícil, una situación en la que él llega y trae sus palabras, él trae su verdad, él trae su ideología y metiéndola a la vida de la mujer. Y tristemente vemos como ella, ¿verdad?, Eva, pues traga la mentira de Satanás y ella decide hacer su propia voluntad, decide hacer a un lado a Dios, sacarlo de su vida, no creerle a Dios, no hacerle caso a Dios, ¿verdad? Y ahí vemos las consecuencias. Dice Génesis 3, 1 al 4. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Ahí vemos el diálogo y ahí vemos, ¿verdad?, la fuente de engaño, la fuente de mentira, la fuente de maldición. Y bueno, Eva decide y toma la decisión de aceptar esta verdad, que no era la verdad, que no era la sabiduría celestial, que no era la sabiduría que venía de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Lo intentó con Jesús en Mateo 4, 2 al 11, dice: y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre, y vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Aquí vemos dos historias, ¿verdad?, dos vidas. Eva aceptando la mentira del diablo y trayendo consecuencias graves, muy catastróficas a la vida, no solamente de ella, sino de todos a su alrededor y generaciones venideras, tanto que es el día de hoy y aún nos sigue afectando. Pero lo vemos también ahora intentando
intentando el diablo, ¿verdad?, hacer caer a Jesús, pero vemos cómo el Señor Jesucristo se fortalece con la palabra de Dios y Él responde a la tentación, responde al enemigo con la palabra de Dios. Y vemos cómo el mismo diablo utiliza la palabra de Dios para hacer caer a nuestro Señor Jesucristo. Y ese juego del diablo siempre se va a repetir, hermanas, siempre. Lo vemos desde el principio de la creación y lo miramos con Jesús y lo miramos hoy en día en nuestra vida. Cómo el diablo llega, hermana, y te está trayendo otra fuente, otra sabiduría, te está trayendo otra palabra. Y estás entre lo que se te predica, entre la verdad de Dios y entre el engaño de Satanás. Y estás en esa lucha, pero es tu decisión, hermana. Tú decides qué creer. Tú decides a qué fuente abrir tu corazón y hacer caso. Es tu decisión. Cuando no das lugar a la palabra de Dios, cuando no dejas que te controle, cuando no dispones tu corazón a su palabra, cuando decides no tener en cuenta a Dios y lo sacas de tu vida, vendrán consecuencias graves. Hay consecuencias terribles, hermana, por no atender a la palabra de Dios. Romanos capítulo 1 versículo 8 dice así: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Hermana, cuando tú decides hacer a un lado, lo sacas de tu vida a Dios, decides sacar la palabra de Dios porque no estás de acuerdo, porque no estás conforme, porque no te gusta, por la razón que tú quieras y las razones que tú tengas, hermana, déjame decirte que va a haber consecuencias bien graves. Y lo vemos allá en Génesis y lo vemos aquí en Romanos, gente que decidió sacar a Dios de su vida. ¿Y qué pasó? Gente que fue entregada a sus deseos, a sus pasiones, fue gente reprobada, fue gente, ¿verdad?, con una mente, dice, reprobada para hacer cosas que no convienen, hacer su voluntad, a dejar que se revuelquen en sus vicios, en sus pecados, haciendo de las cosas más terribles en su vida. Y hermanas, consecuencias graves vendrán. Vendrá sordera espiritual. Dice Zacarías 7:11, pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Ahí estaban estos, ¿verdad? Como los niños, no oigo, soy de palo, tengo orejas de pescado. Y sí es cierto, a veces somos así, hermana. Aquí vemos al pueblo, ¿verdad? Dice, pero no quisieron escuchar, antes volvieron su espalda, le dieron la espalda a la palabra de Dios, decidieron hacerla a un lado, ¿verdad?, tapando sus oídos, hastiados, estaban molestos de oír la palabra de Dios. Va a haber sordera espiritual, ellos eran sordos. En Mateo 13:13 dice, por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Hermana, va a haber sordera, no va a haber comprensión, no va a haber un entendimiento. Vas a oír, pero como si dice, oyendo no oyen, ni viendo ven. Hermana, estás viendo tu vida, tu situación en tu familia, y ni aún así decides creer a Dios y decides prestar atención a la palabra de Dios. ¿Por qué, hermana? ¿Por qué a pesar de todas las cosas que se están viviendo alrededor? Cristo viene, hermana, y está pronto, está a la puerta ya. Y ni aún así decides empezar a vivir bajo la voluntad de Dios. Habrá desobediencia, consecuencias de no atender a la palabra de Dios. Serás una mujer desobediente, estás en desacuerdo, te molestan los mandatos de Dios. No los aceptas, habrá dureza de corazón, ¿verdad? La palabra de Dios, como leíamos allá, ¿verdad?, en el libro de Marcos, por falta de tiempo no pudimos leer todo el capítulo o estos versículos acerca de la parábola del sembrador, pero ahí nos habla de diferentes terrenos, ¿verdad?, donde cayó la semilla, que la semilla es la palabra de Dios, y el terreno es el corazón, pero dice que una parte cayó en el camino, porque la tierra en el camino es duro, está endurecido, de tanto que se ha pisado, se endurece el terreno, y se vuelve duro tanto que no puede penetrar la semilla, la palabra de Dios. Va a haber dureza espiritual, va a haber dureza de corazón. La palabra de Dios, por más que Dios te hable, por más, ¿verdad?, que se esfuercen los hermanos, los predicadores y las hermanas enseñando, por más tu corazón está tan endurecido
que ya no penetra, que ya no sucede absolutamente nada, hermana, porque tú así lo has decidido. Habrá torpeza espiritual, cometerás, ¿verdad? Tropezarás y tropezarás y darás tumbos y tras tumbos, hermana, porque tú no quieres aceptar la palabra de Dios. Habrá incredulidad, pondrás en duda, pondrás 1 y 1000 pretextos para no hacer lo que Dios manda. No, es que yo ya lo intenté por muchos años y no sucede nada. Eso no es cierto, hermana. Si no pasa nada, no es porque Dios esté fallando y no es porque Dios no esté hablando la verdad. Es porque tú no has hecho tal y como Dios te lo ha mandado. No has cumplido todas las palabras de este libro, dice la palabra de Dios. Entonces habrá incredulidad, habrá falta de amor, dice en Jeremías 6:10, ¿a quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la aman. Habrá falta de amor a su palabra, no habrá ese sentir, hermanas, de que te estremezca, de que llores al oír la palabra de Dios. ¿Hace cuánto que tú no tienes este sentir por la palabra de Dios? Al contrario, un menosprecio, te sientes, te avergüenzas, la menosprecias, ya no quieres oír, ya no quieres ir a la iglesia. Oh, hermana, estamos viviendo tiempos bien difíciles en donde la iglesia está siendo probada, yo creo más que nunca. Pero, hermana, ¿qué actitud tú estás tomando ante la palabra de Dios? ¿Sí? En estos tiempos difíciles, ¿estás ansiosa por ir a la iglesia? Ay, no, hermana, es que nos vamos a contagiar del virus. Hermana, si tú sales a otras cosas, sales al mandado, sales al tianguis, te vas al súper, te vas a hacer un montón de cosas, pero a la iglesia no, porque te contagias. ¿Qué cosas, no, hermana? Falta de amor a la palabra de Dios, es lo que está pasando. Serás oidora olvidadiza, Santiago 1, 21 al 25, dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Oh, hermana, qué maravilloso es oír, pero más maravilloso es hacer. Hermana, otra consecuencia de no valorar y de no estar recibiendo la palabra de Dios es que vas a ser una oidora olvidadiza. Así como te entra por un oído, así te va a salir. No vas a retener, hermana, la palabra de Dios. Vas a olvidarla constantemente, ¿verdad? Tú pudieras estar recordando o pensando, ¿verdad? Más bien en el mensaje de 18 días. ¿Recuerdas el mensaje de la predicación de hace 8 días? ¿Recuerdas la clase que dimos hace 8 días? ¿Recuerdas los puntos? ¿Recuerdas algún texto? ¿Recuerdas algún ejemplo? Hermana, ¿por qué es que nos estamos olvidando? Esa es una consecuencia de no valorar la palabra de Dios. Entonces, hermanas, más nos vale, ¿verdad? Otra consecuencia, se me andaba pasando, pero otra consecuencia es que serás como una farisea. Conocerás, pero no harás. Mirarás las faltas de los demás, pero no las tuyas. No aceptas consejo, pero tú siempre tienes la razón. Serás pronta para hablar, pero tarda para oír. Serás sabia en tu propia opinión. Juzgarás y tú no serás juzgada por nadie. Todos están mal, pero tú siempre estás bien. Impondrás la palabra de Dios a otros, pero tú no la cumplirás. Profesando ser sabios, dice la palabra de Dios, se hacen necias. Hermana, serás como una farisea. Esos fariseos, esos hombres así del conocimiento de la ley de Dios, la sabían de memoria, tenían un conocimiento enorme, pero no la hacían, no la cumplían. ¿Y de qué servía todo eso? ¿De qué sirve, hermana, que tú conozcas si no estás viviendo? Más te vale conocer 2 o 3 cosas, pero vivirlas y hacerlas, hermana, porque tú serás juzgada en base a lo que conoces de Dios. Y sabes una cosa, hermana, dice la palabra de Dios que nosotros seremos juzgados allá en el cielo con este santo libro. La palabra de Dios será abierta ya
Y Dios nos va a preguntar, ¿qué hicimos con las palabras de nuestro Dios? Punto número 6. Tus reacciones evidencian en dónde tienes a la palabra de Dios. Por sus frutos los conoceréis. De la abundancia del corazón habla la boca. Tus reacciones evidencian en dónde tienes a la palabra de Dios. Saúl es un ejemplo de su actitud. Sus reacciones mostraban qué hacía él con la palabra de Dios, ¿verdad? En dónde tenía él en su corazón a la palabra de Dios. Me pesa, dice, 1 Samuel 15, versículo 11, 19, 24 y 26. Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel, y clamó a Jehová toda aquella noche. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová? Versículo 19. Sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Versículo 24. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Versículo 26. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Hermana, aquí vemos un claro ejemplo de un hombre que evidenciaba dónde él tenía la palabra de Dios. Él la menospreciaba. Él, ¿verdad? Saúl tenía en poco, dice, la palabra de Dios. Él no le daba igual vivirla o no vivirla, cumplirla o no cumplirla. Él estaba más enfocado y afanado en quedar bien con el pueblo. ¿Cómo estás viviendo tú, hermana? ¿En dónde tienes tú la palabra de Dios? Tus reacciones van a evidenciar en dónde está la palabra de Dios en tu corazón. Si está en tu corazón o no está allí. Caín, otro ejemplo. Al querer ofrecer aparentemente algo mejor a lo que Dios había establecido ya a través de su palabra. Dios ya había dicho lo que debían hacer respecto a los sacrificios. Mas sin embargo Caín, que dijo: no, yo voy a ofrecer algo mejor a Dios. No, lo voy a impresionar. Ay, hermanas, qué tontos somos a veces, pensando que vamos a impresionar a Dios con nuestros aparentes sacrificios. A veces queremos servir en la iglesia y servimos muchas veces en la iglesia. Queremos mostrarnos que somos muy espirituales, que tenemos mucho conocimiento de Dios, pero a la hora de obedecerla, ahí sí, hermanas, estamos bien tronadas, porque nos dan una orden y ¿qué hacemos? Ay, porque yo, hermana, le va a tocar cuidar a los bebés en cuarto de cuna. Yo, otra vez el pastor, pero ¿por qué yo? Sabiendo tantas hermanas. Hermana, ¿qué pasa allí? Tus sacrificios, estás ofreciendo puros sacrificios, pura grosura de carneros, porque no estás obedeciendo a los mandatos, a la palabra de Dios. Usted dirá: pero es el pastor, es la hermana, no son Dios, ellos no son Dios que me están hablando. Pero Dios manda obedecer a nuestros líderes en nuestra iglesia. Entonces usted está fallando. Hermana, no busque pretextos no busque textos para sus pretextos. Judas, otro personaje, otro hombre, ¿verdad? Que oyendo no oyó ni viendo vio y se perdió. Estando con el mismo Señor, con el mismo Maestro, con el mismo Dios, recibiendo la palabra, oyendo, sentado allí, escuchando el mensaje, los mensajes, las enseñanzas de nuestro Salvador. Y aún así, hermanas, él se perdió. ¿Sí? ¿Cuántas veces nosotros nos encontramos en esta situación, en esta condición? Estamos reaccionando, estamos evidenciando en donde hemos puesto la palabra de Dios, si está verdaderamente en nuestro corazón o nosotros la tenemos en poco. Perdón, hermanas. Entonces, pero vamos a ver otro ejemplo de Isaías. Isaías 6:8 dice así: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Aquí vemos a un hombre que sus reacciones estaban evidenciando en dónde tenía él a la palabra de Dios. Hermana,
esta debería ser nuestra actitud, esta debería ser nuestra reacción. Que cuando Dios hable, nosotros respondamos, pero de una manera correcta. Esa debería ser la reacción. De eso se trata, hermana. De que cuando Dios habla, de que cuando Dios manda, de que cuando Dios ordena, de que cuando Dios dice, nosotros lo hagamos, nosotros cumplamos, nosotros vivamos, nosotros obedezcamos a la palabra de Dios. Pero muchas veces no es así. Pero aquí vemos a un hombre, Isaías, que decidió en su corazón poner la verdad en su corazón y vivirla y obedecerla y responder de una manera correcta y decir, heme aquí, envíame a mí. Oh, hermanas, qué palabras tan maravillosas. David, otro hombre, otro ejemplo, que encontraba en la palabra de Dios su delicia. David fue un hombre que estaba lleno de la palabra de Dios, pero no solamente estaba lleno de la palabra de Dios, sino fue un hombre que vivía conforme a la voluntad de Dios y conforme a su palabra. Hermana, vamos a ver un pasaje acerca de David en Salmo 119, 174. Dice, he deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. Se deleitaba, se gozaba, disfrutaba, era como miel, dice, más dulce que miel me es tu palabra. Hermana, tú disfrutas, tú anhelas. ¿Cómo reaccionas, hermana? Tú estás evidenciando mucho de lo que la palabra de Dios es para tu vida. Cuando tú te enojas, cuando tú respondes, cuando tú te llenas de ira, cuando tú, ¿verdad?, reaccionas conforme a tus sentimientos y a tus emociones, y eres iracunda y eres maldiciente, y ¿verdad?, y te enfureces y te frustras y estás toda amargada y estás enojada con la vida y estás enojada con el esposo y estás enojada con los hijos y hasta te enojas con el perro. Hermana, tú estás evidenciando en dónde tienes la palabra de Dios. Tú has decidido hacerla a un lado. Y hermana, más nos vale que tomemos en cuenta el mensaje de la palabra de Dios, que tengamos en cuenta y que la atesoremos, valoremos, apreciemos, pero que cumplamos y que vivamos conforme a su voluntad. Hermana, no nos dejemos llevar por ideologías humanas, por pensamientos. El mundo y el diablo están bombardeándonos mucho a nosotras las mujeres con este tema del feminismo. Hermana, no le juguemos a loco, ¿verdad? Y no pensemos que haciendo las cosas a nuestra manera y haciendo nuestra voluntad y enojándonos con Dios, no pensemos que vamos a ganar y no pensemos que las cosas irán mejor. Más nos vale estar sometidas a su palabra. El feminismo es la máxima expresión de rebeldía a la palabra de Dios. Toda la ideología del feminismo va en contra de la palabra de Dios. No he estudiado su ideología, pero al ver sus actitudes, hermana, es suficiente. Y al ver sus teorías y sus palabras, sus comentarios que hacen respecto a eso, todo va en contra de la palabra de Dios. Hermanas, no prestemos oído a estas cosas. Tengamos cuidado, hermanas, de no oír. Vamos a ver un último pasaje en Juan 10. Dice la palabra de Dios acerca de el buen pastor. Juan 10, 27. Dice la palabra de Dios así: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Hermana, si tú verdaderamente eres una hija de Dios, tú vas a oír la palabra de Dios, pero no solamente la vas a oír, sino que vas a querer hacer la voluntad de Dios. Ese va a ser el deseo de todo hijo de Dios. Toda aquella mujer que ha nacido de nuevo, que ha sido salva, que ha sido, ¿verdad?, que es una nueva criatura. Toda mujer no puede estar simplemente sin hacer nada, sin producir nada ante la palabra de Dios, porque dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Es por automático. Cuando Dios habla a tu vida, tú vas a responder, hermana. Pero, ¿cómo vas a responder? Esa es la pregunta. ¿Qué vas a hacer tú con respecto a lo que Dios ha mandado, con lo que Dios ha dicho acerca de su palabra? ¿Vas a hacer su voluntad? ¿Vas a hacer lo que Dios te ha mandado? ¿O vas a seguir en el mismo plan de hacer tu propia voluntad, de vivir conforme a tus deseos y tu pensamiento y tus ideas? Hermana, más nos vale que no
no tengamos en poco, que no la menospreciemos, la palabra de Dios, que la vivamos, hermanas. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias por este precioso tiempo. Gracias, Señor, por mis hermanas, amigas que están escuchando. Yo te ruego, Dios, que tú hagas algo en nuestra vida, Señor. Estamos cansadas de ser las mismas personas. Estamos cansadas, Señor, de nuestra vida. Señor, que podamos de aquí en adelante. Hemos visto, Señor, que mucho de lo que ha pasado en nuestras vidas, nuestros fracasos, nuestras torpezas, nuestras malas decisiones, nuestros tropiezos, Señor, han sido por no valorar tu palabra, por no atesorarla, por no buscarte, Señor, por no buscarte en cada día de nuestra vida, Señor, buscar tu palabra, tu consejo. Señor, hemos decidido hacer y vivir nuestra propia voluntad, hacer las cosas a nuestra manera, a vivir nuestra vida en nuestra familia, en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, a nuestra manera. Y por eso no vemos resultados, Señor. Estamos cansados de eso. Ayúdanos, por favor, Dios. Sé tú con nosotras. Danos de tu gracia, danos de tu poder y tu ayuda, Señor. Te necesitamos. No podemos solas, Señor. No podemos cumplir tu palabra de una manera en nuestras fuerzas. Si tú no estás con nosotros, Padre, no podemos hacer nada. Dios, en tus manos ponemos nuestra vida, pongo la vida de mis hermanas. Sé nuestra ayuda, sé nuestra fortaleza, nuestro ánimo, Señor. Por favor, que tú nos estés dando esa fuerza que necesitamos, Padre, para hacer tu voluntad. En tus manos pongo este tiempo, te lo pido y te lo ruego en Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanas, por su atención, que el Señor les bendiga. Saludos, hermana Rosy, que Dios le bendiga y fue un gusto y un placer estar aquí. Hasta luego.